Buenas tardes. En este video analizaremos si la reforma agraria implementada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue o no beneficiosa para el Perú desde los aspectos político, económico y social. Nuestra postura es que la reforma agraria tuvo un impacto mayormente positivo para el país, especialmente en los ámbitos político y social. Aunque presentó algunas limitaciones económicas y no logró todos los resultados esperados, permitió reducir desigualdades históricas que afectaban a la población campesina y transformó profundamente la estructura agraria peruana. Para comprender mejor este proceso, analizaremos sus efectos desde tres perspectivas: política, económica y social. En primer lugar, desde el aspecto político, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa porque disminuyó la concentración del poder en manos de los grandes terratenientes. Antes de la reforma, gran parte de las tierras agrícolas del Perú estaban concentradas en pocas familias propietarias de grandes haciendas. Esta situación generaba una gran desigualdad, ya que miles de campesinos trabajaban las tierras sin ser dueños de ellas y dependían económicamente de los hacendados. Ante esta realidad, el gobierno de Velasco Alvarado impulsó la expropiación de numerosas haciendas y la redistribución de tierras. Con ello se buscaba modificar la estructura de poder existente en el campo peruano. Los terratenientes perdieron gran parte de su influencia política y económica, mientras que los campesinos adquirieron un mayor protagonismo dentro de la sociedad. Además, la reforma permitió que sectores históricamente excluidos fueran tomados en cuenta por el Estado. Esto contribuyó a fortalecer la idea de que todos los ciudadanos debían tener los mismos derechos y oportunidades, independientemente de su origen social. En consecuencia, consideramos que la reforma agraria presentó un cambio político importante en la historia del Perú. En segundo lugar, desde el aspecto económico, los resultados fueron más complejos y continúan siendo motivo de debate entre historiadores y economistas. Por un lado, la reforma agraria buscaba distribuir la tierra de manera más equitativa y mejorar las condiciones de producción agrícola. El objetivo era que los campesinos pudieran beneficiarse directamente del trabajo realizado en las tierras y que la riqueza estuviera distribuida de forma más justa. Sin embargo, muchas de las cooperativas agrarias creadas después de la redistribución enfrentaron diversos problemas. Entre ellos destacaron la falta de experiencia administrativa, el acceso limitado al crédito, la escasez de recursos tecnológicos y la insuficiente asistencia técnica por parte del Estado. Como consecuencia, en algunas zonas del país la productividad agrícola disminuyó y no alcanzaron los niveles de crecimiento económicos esperados. Esto generó críticas hacia la reforma y llevó a muchas personas a cuestionar su efectividad económica. A pesar de estas dificultades, es importante considerar que la reforma intentó resolver un problema histórico relacionado con la desigual distribución de la tierra. Aunque los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las expectativas iniciales, representó un esfuerzo significativo por transformar una estructura agraria que durante muchos años había favorecido únicamente a un pequeño grupo de propietarios. Finalmente, desde el aspecto social, la reforma agraria produjo algunos de los cambios más importantes y duraderos. Miles de campesinos tuvieron acceso por primera vez a tierras que anteriormente pertenecían a grandes haciendas. Esto permitió mejorar su situación dentro de la sociedad y reducir relaciones de dependencia que habían existido durante décadas. Asimismo, la reforma fortaleció el reconocimiento de las comunidades campesinas y promovió una mayor valoración de la población rural. Muchos trabajadores agrícolas comenzaron a ser vistos como ciudadanos con derechos y no únicamente como mano de obra al servicio de los grandes propietarios. Otro aspecto importante fue que la reforma agraria contribuyó a disminuir ciertas formas de discriminación y exclusión social que afectaban principalmente a las poblaciones rurales e indígenas. Aunque no logró eliminar completamente la pobreza en el campo, sí representó un avance en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. En ese sentido, puede afirmarse que los mayores logros de la reforma agraria se produjeron en el ámbito social, ya que contribuyó a transformar las relaciones entre los distintos grupos de sociedad peruana y a reducir desigualdades históricas que afectaban a la población campesina. En conclusión, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú porque permitió enfrentar desigualdades históricas que afectaban a la población campesina. Aunque los resultados económicos no alcanzaron todas las expectativas planteadas inicialmente, la reforma transformó la estructura de poder en el campo
amplió el reconocimiento de los derechos de los sectores rurales y promovió una distribución más equitativa de la tierra. En conjunto, este proceso representó un cambio profundo en la historia peruana y dejó efectos que aún forman parte de los debates sobre el desarrollo social, económico y político del país. Por ello, puede afirmarse que la reforma agraria marcó un antes y un después de la construcción del Perú contemporáneo. Muchas gracias por su atención.